comía el fruto de ese árbol, entraba en desobediencia, entraba en pecado, y dice la Biblia que el hombre moriría. Y todos sabemos lo que pasó. Yo no me voy a quedar en esa historia. Adán y Eva desobedecen a Dios, comen del fruto, y la muerte entra al mundo por medio de un hombre y una mujer que desobedecieron. La muerte. ¿Cuál muerte? Cuando hablamos de muerte, imaginan el último suspiro del ser humano en esta tierra, y cuando el espíritu y el alma abandonan el cuerpo, a eso le llamamos muerte. Mas Cristo a eso le llama dormir. La muerte de la que estaba hablando Dios cuando le estaba hablando a Adán y a Eva, era una muerte que significaba la separación del alma del hombre eternamente de Dios. Porque cuando el hombre está separado eternamente de Dios, ya nada puede hacer. La palabra de Dios dice: separados de mí, nada podéis hacer. El hombre pecó y el pecado entró a la humanidad. Y la paga y la condenación del hombre por haber pecado era morir eternamente separado de la presencia de su Creador. La condenación para el hombre por haber pecado era vivir separado del dador de la vida y no tener oportunidad ninguna de poder salvarse, porque la Biblia estipula que por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Ese versículo lo que dice es que todo hombre, toda mujer que nace en esta tierra, ya nace en pecado. Y lo que pasaba, amiga, amigo, hermano y hermana, que cada hombre que nacía antes de la venida de Cristo a la tierra a morir en la cruz del Calvario, el pecado venía con ellos y no había salvación alguna, no había una salvación eterna para ellos todavía, porque Cristo no había venido, el mundo estaba condenado. Se trataba de hacer rituales para tapar el pecado, se trataba de hacer rituales para tratar de hacer una expiación, pero matar animales y derramar su sangre no era suficiente. El hombre estaba condenado porque había pecado en él. La humanidad estaba condenada y perdida, y no solamente eso, Dios estaba airado con la humanidad por el pecado, por la desobediencia. Dios estaba airado con el mundo. Y por eso muchas veces Dios castigó a la humanidad. Y más, en una ocasión dijo: ya no va a contender más mi corazón con el hombre, lo voy a destruir. Pero en su gracia sabemos lo que pasó. Salvó a 8 personas, lo mandó a construir un arca. Era tanto el pecado que había en el mundo. Era tanto el pecado que había en el mundo que Dios estaba airado. Pero su ira era una ira santa. Porque lo grande de Dios es que aunque el hombre había pecado, en él que habita toda la plenitud del amor, su amor era tan grande, su amor era tan sublime, su amor era tan perfecto, que estaba gestando aún desde la eternidad la solución para el pecado de la raza humana. Dios en la eternidad, conjuntamente con el Padre y con el Espíritu Santo, estaban fraguando un plan para salvar al mundo, aunque el mundo fuera pecador. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo
consigo al mundo y no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros la palabra de la conciliación. Una vez más dice que el hombre es pecador, que el hombre tiene un problema, pero que Dios en la eternidad trazó un plan. ¿Y cuál es ese plan? Ese plan es que Dios era el único que podía salvar al ser humano. Era el único que podía redimir al hombre del pecado. Y por eso envía a su Hijo único, Dios encarnado, hecho hombre, para que venga a la tierra. Para que Él venga a la tierra y pague el precio del pecado de toda la humanidad. Vea por dónde va Juan 3:16. Vea por dónde va el amor de Dios de enviar a su Hijo, que no debía absolutamente nada, a morir por los pecados de la humanidad. Y esa historia también suena muy bonita. Y esa historia también nos trae lindos recuerdos, pero yo quiero decirle algo. Cuando Cristo, que es sin pecado, que no ha cometido ningún pecado, ninguna falta, decide tomar tu lugar y mi lugar y el lugar de toda la humanidad en la cruz del Calvario, Él lleva sobre sus hombros el peso del pecado de todos los hombres, lleva el pecado pasado, presente y futuro. ¿Qué quiere decir? Que Cristo viene y Él toma el pecado de todos nosotros, los que hemos cometido, Ulises, los que estamos cometiendo y aún los que no hemos cometido, y paga el precio de ese pecado. Es decir, tomarlo y cargarlo sobre sus hombros, porque el único que podía expiar y pagar la deuda que tú y yo teníamos era Él, nadie más, porque en ningún otro hay salvación. Él viene y toma tu lugar para morir en la cruz del Calvario por tus pecados. Y quiero decirte algo. Les dije que Dios estaba airado contra el pecado. ¿Sí? Cuando se toma el pecado del mundo y se carga sobre los hombros de Jesús, el Padre, toda su ira, todo su enojo, todo lo carga y lo descarga sobre su Hijo. Toda la ira del Padre, yo les pido reverencia. Toda la ira del Padre cae sobre su Hijo, el castigo. Todo lo que usted merecía cae sobre Él. El pecado lo aplasta a Jesús de tal manera, y el castigo del Padre cae sobre Jesús de tal manera que cada pecado que tú has cometido y que no has cometido fue sobre Él, y era tan abominable que el Padre decidió desviar su rostro de la mirada de su Hijo. Era tanto el pecado que había en la cruz del Calvario. Era tanto el pecado que había en la cruz del Calvario sobre Jesús, que el Padre decidió ni siquiera mirar a su Hijo. Era tanta la abominación que había sobre Él, era tanto el pecado y la maldad que había sobre Él. ¿Y saben qué? No era por Él, porque Él era limpio, Él era puro, era sin manchas. Era porque llevaba tu pecado y el mío.
respondía, pero él estuvo dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para pagar hasta el último saldo que tú debías. Porque les voy a decir algo. Apocalipsis dice que el diablo que los acusaba, ¿recuerdan? Desde que Adán pecó, desde ese día en adelante, Satanás, dice Job, que se colaba entre los hijos de Dios cuando se hacían las asambleas celestiales. ¿Se acuerdan? Y que Jehová le preguntaba, ¿y de dónde vienes? Y Satanás le decía, yo vengo de rodear la tierra. El diablo que los acusaba. ¿Saben qué era lo que hacía Satanás, María? Todos los días Satanás se paraba frente al trono de Dios y le decía, todos estos hombres han pecado. Toda esta humanidad ha pecado y tu justicia dice que merecen castigo. Y era verdad. Eso decía la justicia. Otro día de la mañana, toda esa humanidad ha pecado. Randall ha pecado, David ha pecado, Ulises ha pecado, Ronnie ha pecado, Yamila ha pecado. Merecen castigo eterno. Eso dice su justicia. Eso era lo que Satanás le restregaba todos los días al Padre. Tú que eres justo, castígalos. Tienen pecado, son abominación. Todos los días Satanás nos acusaba delante del trono de Dios. Yo no sé cuál es su nombre, pero todos los días Satanás decía, él merece morir, él merece castigo, él merece enfermedad, él merece, porque ha pecado contra ti. Y tu justicia dice que él debe de ser castigado. Pero pasó algo. Jesús está en la cruz del Calvario llevando los pecados de toda la humanidad. Antes de llegar ahí, y quiero que alguien me busque Salmos capítulo 22. Antes de llegar a la cruz, cuando estaba en el jardín orando Jesús estaba en el jardín del Getsemaní orando. Y dice la Biblia que él sudaba como gotas de sangre. Y él le decía al Padre, Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa. Y muchos teólogos a nivel de todos los tiempos han dicho que cuando Jesús estaba diciendo esto era que le estaba diciendo al Padre, Padre, si es necesario, si es posible que yo no vaya a la cruz, que yo no vaya. Padre, si es necesario, si es posible que yo no sufra los azotes, que no vaya. Eso es mentira. Jesús no estaba pidiendo eso. Él sabía que la única forma de salvar al mundo era pasar por eso. Jesús no estaba pidiendo al Padre no morir por ti. Jesús en el Getsemaní estaba orando el Salmo 22. ¿Qué dice el Salmo 22? Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? El Salmo 22 era una revelación profética al rey David de lo que iba a pasar con Jesús. Las palabras que está citando David en el Salmo 22 fueron palabras de Jesús. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Sigue leyendo. Y de las palabras de mi clamor. ¿Y por qué estás tan lejos de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no
Sigue leyendo. Mas yo soy gusano. Jesús está diciendo, yo soy como un gusano, no porque él no fuera, era por el peso del pecado que él tenía sobre él, que no le pertenecía. Sigue diciendo. Y no hombre, oprobio de los hombres y despreciados del pueblo. Estoy siendo despreciado. Jesús le está diciendo al Padre, todos han orado a ti, tú nos has escuchado y nos has librado, pero yo estoy clamando a ti y tú no me escuchas. Ahí estaba profetizándose que Jesús iba a ser abandonado por el Padre y que el Padre no lo iba a escuchar después de que comenzara a cargar los pecados de la humanidad. Mientras Jesús caminó por el Gólgota, mientras fue azotado, mientras fue crucificado, el Padre no escuchó a su Hijo. No porque Él no fuera santo, era porque Él estaba en ese momento representándote a ti y a mí, a ti y a mí. Y Él tenía todos tus pecados, todas tus faltas, todas tus rebeliones, Él las tenía cargadas sobre sus hombros. Y era tanto el pecado que el Padre no quería ver aquello y por eso se alejó de su Hijo. Mataron a Jesús, lo metieron a una tumba. Ya todos sabemos, primer día, segundo día y al tercer día. Recuerda que Satanás iba todos los días a decirle, han pecado y merecen castigo. El día 1, después de la crucifixión, él llegó y dijo, han pecado y merecen castigo. El día 2, han pecado y merecen castigo. El día 3, Satanás volvió a llegar y dijo, han pecado y merecen, pero escuchó seguramente la voz del Padre que dijo, un momento, aquí tengo el acta de los decretos que era contraria, la lista de pecados de la humanidad. Mi Hijo pagó el precio de los pecados de la humanidad. Ya no tienes poder de acusar a nadie. ¿Dónde está la muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ese día, Satanás se llevó la sorpresa de que cuando volvió a acusar a un hombre, y ese hombre o esa mujer le había entregado su vida a Jesús, había un abogado. Aleluya. Había un abogado para defender. Había un abogado que cada vez que dice, ¿cuál es su nombre? Karen. Que cada vez que Satanás dice, mira, Karen, abogado tenemos para con Dios. Jesús dice, yo pagué el precio del pecado. ¿Cuál es su nombre? Kevin. Cada vez que Satanás llega ante el Padre y dice, mira, Kevin, los pecados que ha cometido, Jesús dice, yo pagué el precio de sus pecados en la cruz del Calvario. Y este es el evangelio, lo que he predicado esta noche, que el hombre estaba en pecado. El evangelio no
cuando Dios envió a su único hijo a morir por ti en la cruz del Calvario. Y ya no hay, para los que aceptan a Cristo en su corazón y se guardan para Él, ya no hay ninguna condenación. Ya no hay muerte. ¿Cuál muerte? Usted un día va a morir y va a exhalar su espíritu y su alma y va a abandonar la tierra. Jesús a eso le llama dormir. Pero la muerte eterna, la muerte que te separaba de Dios, ya no es más, porque Cristo la venció en la cruz del Calvario. Porque todos los que estamos en esta sala, ya voy a terminar, no voy más de 3 minutos. Quiero que le ponga atención a eso. Todos los que estamos en esta sala, aunque un día hayan creído que Dios no existe, que la eternidad no existe, que eso, que el infierno no existe, que el cielo no existe, que uno se muere y queda ahí como los perros, que uno los entierra y ahí quedaron. Hasta el más gallo o la más campeona en esta sala, cada vez que cierra sus ojos y piensa que podría morir en un instante, le corre un escalofrío desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies. ¿Saben por qué? Porque tu espíritu, lo que hay en ti, sabe que hay un más allá. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de si somos hijos de Dios o no. Porque el hombre desde que nace, la mujer desde que nace con un gran vacío dentro de él. Es un vacío que las grandes estrellas, cantantes, actores, futbolistas, cuentan que han estado rodeados de miles de personas, pero sienten un vacío dentro de ellas. Las personas más exitosas del mundo dicen que han tenido dinero, han tenido mujeres, han tenido hombres, han tenido todo lo que quieran, pero sienten un vacío dentro de ellas. Ese vacío que se siente tiene la anchura, tiene la altura, tiene la largura y tiene la hondura que solamente Cristo puede llenar. Un hombre sin Cristo, una mujer sin Cristo, siempre se va a sentir vacío y por eso busca llenarlo con deleites del mundo, con las drogas, con el alcohol, con las mujeres, con el vicio. Y por más que haga todo eso, siempre se siente vacío, porque el único que puede llenar ese vacío murió en la cruz del Calvario, llevando mis pecados, haciéndote libre por medio de su muerte y su resurrección. Y ese Jesús del que les estoy hablando toda esta noche, ahora sí van a ayuda de mi verdad. Ese Jesús del que les estoy hablando esta noche, Él está aquí. Él está en este lugar, extendiendo sus brazos amorosos para que después de usted haber escuchado lo que Él fue capaz de hacer en la cruz del Calvario por ti. Y ahora cada vez que usted escuche Juan 3:16, ya no va a ser un cliché, va a ser una palabra viva en tu vida que te recordará todo lo que Jesús hizo por ti. Ahora escuchemos este versículo. Habiendo escuchado todo esto, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para que Él nos amaba, que envió al Hijo
era sin pecado, que era como un cordero, lo envió a morir por ti, para que tú seas salvo por medio de él. Por medio de él. Porque si yo como Ronelo me arrodillo y le oro al Padre y le digo, Padre, aquí estoy, mírame. Si el Padre me mira tal como yo soy, lo que mira es una llaga podrida y no un despojo de pecado. Pero si cuando yo le oro, le digo, Padre, en el nombre de Jesús, entonces el Padre me mira a través de Jesús y su sacrificio y dice, este es mi hijo amado. Este es porque mi hijo dio su vida. Este es uno de los míos. La diferencia de hablarle a Dios bajo mi propia concupiscencia y de orarle a Dios en el nombre de Jesús, teniendo a Jesús como Señor de mi vida, hace la diferencia. Por eso muchas veces le has orado y le has clamado a Dios y usted dice, Dios no me escucha, Dios no me oye. Les voy a decir por qué. Dios no escucha a un pecador excepto si ese pecador se arrepiente. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es ir caminando hacia esta dirección y me arrepiento y me doy vuelta y camino hacia la otra. Arrepentirse es ir, voy en pos del pecado, voy en pos de la perdición, voy en pos de lo que me hace daño, voy en pos de lo que me deja de Cristo. Me arrepiento y comienzo a caminar hacia Cristo, hacia el Calvario, hacia la salvación. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y también dice que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Él te espera con los brazos abiertos.